Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es estos fundamentos en temas de seguridad informática, pero básicamente nos vamos a enfocar al tema de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque hoy en día, sean bancos, sean retail, sea una pequeña empresa, casi que todos necesitamos vivir, digamos, en un entorno más moderno, ¿verdad? Hoy las nuevas generaciones no, no quieren llegar a una sucursal, y lo voy a hablar de una perspectiva bancaria, por ejemplo, o sea, no quieren llegar a una sucursal, no quieren hacer cola, no quieren llegar, y pues tampoco nosotros, ¿verdad? En mi caso, yo no quisiera llegar. Entonces, casi que todas las empresas se tienen que exponer en Internet, por ejemplo, utilizando ciertos protocolos. En el caso de las entidades bancarias, igual, ¿verdad? Quien no tenga un sitio web hoy en día o una banca digital o virtual, pues casi que se queda fuera, ¿verdad? O una aplicación como tal. Entonces, ahí sí nos toca ver temas o fundamentos de la ciberseguridad, porque se nos amplía el, se podría decir, el ecosistema de ataques que podríamos tener desde cualquier perspectiva, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si tú me deja pasar. Ok. Entonces, ¿por qué se nos amplía? Porque hoy tenemos en un entorno, y aquí voy a empezar con algo bien básico, ¿verdad? Que empiezo, casi que en todos los cursos les muestro esto, siempre. Ahora, hoy no va a ser tan simple, y ya lo van a ver ahí. Esto es lo más básico. Nosotros conocemos que nosotros tenemos, estas son como las capas de arquitectura tecnológica, lo vamos a ver así, ¿verdad? Entonces, voy a poner aquí. Entonces, normalmente nosotros conocimos el entorno cuando todo lo teníamos en casa, ¿verdad? Simple. Y éramos los responsables de administrar, desarrollar la aplicación, de determinar qué data, reportería, estructuras de información, ¿verdad? El procesamiento como tal, cuánto recurso necesitábamos para cada tipo de solución, em, el intermediario o el middleware, el sistema que nos iba a soportar o donde íbamos a desplegar las aplicaciones, lo vamos a llamar así, eh, para que puedan funcionar el sistema operativo. Nosotros definimos, si se recuerdan, cuando ustedes compraban, por ejemplo, una solución middleware, vamos a hablar de un servidor de aplicación o un servidor web. Ustedes tienen que saber dónde, en qué sistema operativo se tiene que instalar, o si compran una aplicación ya de cajón, tienen que saber en qué sistemas operativos funcionan o no, ¿verdad? Y eso, pues solo lo instalamos, lo configuramos, lo tuneamos y todo lo demás. Definimos el tema de la virtualización, ¿verdad? ¿Qué hipervisor vamos a utilizar para virtualizar el tema de la red, el storage? Y hasta abajo aquí dice servidores, pero normalmente en otras nos aparecen en la parte de las telecomunicaciones. O sea, hablamos ya del hardware. Esto está al revés. Normalmente aquí es server y el network está aquí abajo. Pero igual nos sirve la imagen. Ahora, ahora dicen, pero ¿y esto para qué nos sirve en seguridad? Pues en todo, porque en cada capa hay vulnerabilidades. En cada capa podemos explotar vulnerabilidades. Y acá lo que nos toca saber es qué tanta responsabilidad tengo yo de mitigar esas vulnerabilidades y qué tanta responsabilidad tiene un tercero cuando yo le entrego el aplicativo o yo dependo de él. Entonces acá todo lo que está azul es on-premise, o sea, yo, entidad, voy a hablar como que fuera el banco. Yo, banco, soy responsable de todas esas capas. Y área de tecnología es responsable de resguardar cada una de estas. Vámonos al infraestructura como servicio, ¿verdad? Nosotros tenemos que el tema de la red, los fierros, el hardware como tal, el almacenamiento y la virtualización ya no es responsabilidad de nosotros. Eso es responsabilidad del que nos está brindando la nube, en este caso, y nosotros sí somos responsables del sistema operativo que estamos instalando, del middleware que estamos instalando sobre el sistema operativo, el procesamiento, el recurso que vamos a pedir, memoria, procesador, etcétera, la información, qué datos vamos a guardar, y el aplicativo, nosotros decidimos si lo compramos, si lo desarrollamos, etcétera. Esta es nuestra responsabilidad. Entonces, en esto que está azul, nosotros somos responsables de la seguridad
como tal y de mitigar vulnerabilidades que se puedan encontrar dentro de ese tipo de infraestructura. Luego tenemos la plataforma como servicio y decimos, bueno, yo aquí solo pido un servidor web o un VPN, ¿verdad? Como tal, o alguna otra solución que nosotros necesitemos para desplegar o, digamos, por ejemplo, yo digo un servidor web, pues voy a desplegar una aplicación que yo la desarrollé o la compré, pero la data es mi responsabilidad todavía, ¿verdad? Pero yo solo soy responsable de la seguridad de estos dos componentes, pero de aquí para abajo, eso es del tercero, al que yo le estoy comprando la nube. Esto es plataforma como servicio. Y luego tengo el software como servicio, que es aquí donde yo compro un CRM, un ERP, una solución de recursos humanos. Prácticamente el software como servicio es cuando el usuario final, no el de tecnología, el usuario final recibe una solución y si se dan cuenta, casi que todo esto es responsabilidad de quién, del que nos da la nube. Em, la responsabilidad que nosotros sí tenemos es si hay alguna integración fuera de, eso sí es nuestra responsabilidad, pero todo lo que está en este entorno es responsabilidad del tercero, como tal. Porque a nosotros nos toca aquí configurar ni siquiera la información, o sea, las bases de datos no son de nosotros. Tampoco podemos hacer aquí, porque se nos da, voy a decir, se nos da la gana a nosotros probar en temas de ciberseguridad, hacer eh, pruebas como tal, o hacer temas de hacking ético, lo que sea, nosotros no podemos hacerlo porque pues hay contratos de por medio, yo lo explicaba ayer, que hay contratos de por medio donde nosotros sabemos que es un pedacito de toda la infraestructura que nosotros somos responsables o que nosotros estamos adquiriendo, pero ahí hay más. Entonces, si nosotros en algún momento hiciéramos unas pruebas de pen testing masivas, un tema de negación de servicio masivo y se cae, pues nosotros estamos digamos que en contra de, ¿verdad? Porque hay un contrato de limitación para estas cosas. Ok. Pero esto que ustedes ven aquí es el esquema más, más liviano, ¿verdad? Es lo básico y luego ya vamos a ver cómo lo vamos a ir dividiendo. Eh, a ver, ahora veámoslo como que esto fuera eh, comer pizza, ¿verdad? Adquirir pizza. Y este ejemplo me gusta porque básicamente es como ver la tecnología con un enfoque más para con peritas y manzanas, ¿verdad? Entonces, en on-premise es como decir, yo voy a poner todo, o sea, yo voy a ir a comprar todos los ingredientes para comer pizza con invitados, ¿verdad? Voy a ir a comprar todos los ingredientes, yo voy a tener el horno, el fuego, voy a poner el gas o la electricidad para que pues pueda calentar el horno como tal, voy a colocar las bebidas y la mesa, o sea, voy a preparar todo. A mí me toca hacer todo eso. Eso es como hacer la analogía en on-premise. Nosotros somos responsables de todo. Y aquí hablando como que fuera esto una solución. En infraestructura como servicio es como decir, en el mismo enfoque de la pizza, es que nosotros vamos a comprar esas pizzas preparadas, ¿verdad? Y lo único que tenemos que hacer es tener el horno, tener el gas o la electricidad, tener las bebidas y preparar la mesa, ¿verdad? Nosotros administramos esto y esto pues ya lo compramos ya hecho, en cierta manera, pero nos toca hornearlo. En la plataforma como servicio, acá mi única responsabilidad es comprar las aguas y preparar la mesa. Y ya todo esto es como pedí, no sé, vamos a decir, en Uber Eats que me lleven la pizza, ¿verdad? Y en software como servicio es como tener una analogía de vamos a comer al restaurante, pues ahí solo lo único que tengo que preocuparme es de llevar dinero y pagar, ¿verdad? Lo demás, yo no me preocupo por la mesa, ni por las bebidas, ni por el horno, ni por los ingredientes, nada. O sea, esa es como la analogía de la infraestructura dividido en las diferentes capas de on-premise, IaaS, PaaS y SaaS, ¿verdad? Pero luego ya tenemos otra, y aquí tenemos que ver, eh, porque de las cuatro capas que teníamos, que era lo on-premise conocido, o de lo IaaS, o PaaS, o SaaS,
tenemos dos nuevos. Tenemos los contenedores como servicios, que aquí básicamente es enfocarnos cómo vamos a administrar de una mejor manera el tema del procesamiento. O sea, si yo tengo un contenedor, yo no voy a necesitar todo lo que antes necesitaba para una máquina virtual como tal, ¿verdad? Yo soy muy específica con el recurso y pues puedo manejarlo de cierta manera y voy a instalar lo que necesite dentro de ese contenedor. Entonces ahora vemos un tema de contenedores como servicios, que es otra modalidad que no todas las nubes los tienen, pero por lo menos las nubes principales sí lo tienen. Esa es una, que si se dan cuenta es el intermediario dentro de la infraestructura y la plataforma como servicio, ¿verdad? Aquí yo adquiero una solución en particular, aquí yo adquiero una máquina virtual, pero aquí yo en el contenedor soy muy específica de lo que quiero hacer, ¿verdad? Y la función como servicio prácticamente está dentro de la plataforma como servicio y software como servicio, pero estamos hablando de una funcionalidad en particular. Vamos a dar el ejemplo de Lambda en AWS, ¿verdad? O alguna otra funcionalidad particular que nosotros no necesitamos instalar o sea, no necesito un servidor web para exponer un componente, sino que lo único que necesito es un protocolo como tal, ¿verdad? Entonces, las funciones como servicio son intermediarias y si se dan cuenta, escalamos o dividimos la brecha y por ende yo tendría que revisar si es solo una función como servicio, qué responsabilidad tengo yo como administrador y qué tengo yo que revisar en temas de seguridad, ¿verdad? Lo mismo en el contenedor como servicio. Lo demás, pues ya lo vimos. Y aquí aparece el ejemplo, ¿verdad? Un poquito más ampliado de la pizza. Eso me lo voy a saltar y ahí ustedes lo van a ver después. Luego tenemos, aquí todavía falta otras capas que no aparecen aquí, ¿verdad? Entonces, del on-premise, ¿verdad? Hay modalidad on-premise, eso quiere decir que yo tengo 100% on-premise. Significa que yo tengo mi propio data center, yo manejo las redes, el storage, tengo los servidores físicos, hago la virtualización del sistema operativo, ¿verdad? Aquí es un tema, si es que tengo contenedor o no, aquí se refiere al tema, esto puede ser lo mismo, o sea, yo tengo la máquina virtual, tengo los recursos de procesamiento, tengo la base de datos y todo esto es la aplicación que está montado sobre. Luego tengo colocation, ¿a qué se refiere con esto? ¿Verdad? Para los que alquilan eh, en algún data center, aquí en Guatemala hay varios, ¿verdad? Lo que nos está diciendo que el data center no es de nosotros, o sea, el acceso al data center lo maneja un tercero, porque lo único que estamos haciendo nosotros es pagarle un espacio dentro de su propio data center, no de la empresa, sino de otro, que se dedica a, ¿verdad? Nosotros vamos a colocar todo, pero el data center no es de nosotros, o sea, el paso frío, paso caliente, entrada y todo lo demás, redundancia y todo lo que tendría que manejar, eso no es de nosotros, eso lo maneja un tercero. Entonces a eso se refiere el tema de colocation. Imagínense que yo tengo que revisar cada una de estas capas para ver el tema de seguridad. O sea, por eso les decía que a veces solo nos enfocamos en una cosita, pero realmente el tema de seguridad es muy amplio por cada capa. Entonces, colocation es, todo lo tengo, todos son, mis componentes son míos como empresa o yo los tengo que administrar como área de tecnología, pero el data center no es de mi propiedad, ¿verdad? Es de un tercero al cual la empresa le paga por arrendar ese espacio. Pero todo lo demás, la red, el storage, los servidores físicos, la virtualización, el procesamiento, la base de datos y la aplicación son de nosotros. Luego tenemos la modalidad hosting y acá el data center, la red y el almacenamiento no la administramos nosotros. Pero de aquí para arriba nos corresponde a nosotros esa responsabilidad. Y ya luego viene aquí la infraestructura como servicio, que ya sabemos que empieza el sistema operativo para arriba. Luego viene los contenedores como servicio, que es del procesamiento para arriba. La plataforma como servicio, que podría llamarse que es del middleware para arriba. O sea, yo voy a adquirir todo lo demás, pero a mí me toca saber dónde lo voy a almacenar y qué aplicación. Luego tenemos la función como servicio y aquí ya se puede ver
que la función como servicio no es nada de lo que conocemos, ni base de datos, procesamiento, sistema operativo, nada de eso, ni contenedor, sino que estamos hablando de que una aplicación podría estar dividida en funciones, en lógica de negocio, en escalabilidad, en la parametrización, eh, en un tema de capacidades, pero todo eso ya no nos corresponde a nosotros. Yo solo necesito una función, por ejemplo, un envío de correo, ¿verdad? Y que está enfocado a que esto lo pueda utilizar directamente un usuario final, porque la lógica, o sea, las reglas de negocio o lógica de negocio la podría parametrizar él y él puede utilizar la solución sin ningún inconveniente, sin tener que adquirir un módulo en particular. Y luego tenemos el software como servicio, que prácticamente es todo esto lo administra un tercero. Entonces, si se dan cuenta, entre más estemos cercanos al on-premise, más capas de seguridad tenemos que empezar o sea, más capas tenemos que, están a nuestra responsabilidad y por lo tanto tenemos que revisar o invertir o por lo menos estar alertas en que en eso tenemos, ninguna de esas capas se nos pueden pasar a nosotros y cada capa es un mundo como ustedes ya lo van a ver más adelante. Lo que se han anaranjado es responsabilidad del tercero, él tiene que aplicar medidas de seguridad para poder mitigar algún tipo de vulnerabilidad que pueda ser explotada. Ojo que ellos se dedican a eso, ¿verdad? Porque no solo nos tienen a nosotros de clientes, sino tienen a terceros, otros en particular. Y entonces aquí nos dice que es infraestructura como servicio o hardware como servicio en algunos casos, plataforma como servicio, pero este es el otro que les decía, este es como un enfoque más de usuario final, que sería desktop como servicio. Aquí está el container como servicio y algo que no aparece aquí también está el BAS, ¿verdad? Que es enfocado al backend como servicio. O sea, yo ya quiero algo como un tema de base de datos en particular que yo, o sea, que yo necesite configurar. Y por eso les decía, esto es casi que cada vez las capas de arquitectura son un poquito más desacopladas y de acuerdo a esa capa nosotros tenemos esa responsabilidad. Entonces, seguramente nos va a tocar hacer un análisis de todo lo que ustedes están viendo por acá, con algún ejemplo para poder agregarlo. Ahorita, solo para que lo tengan en mente, que cada capa tiene seguridad y hay que revisar cada caso o en particular que se pueda dar para explotar esas vulnerabilidades. ¿Qué más tenemos que ver acá? Yo sé que esto van a decir, "Pero ¿y por qué estamos viendo las capas del modelo OSI?". Pues, mis estimados, resulta que ustedes vieron las capas de, de arquitectura que existen, que son las que están, las que vimos, pero nosotros en cada una de estas, en las capas del modelo OSI, podemos ver dónde están los ataques y poder ir directamente a la raíz. ¿Por qué? Porque cada capa de la 1 a la 7, básicamente entre la 7 y la 6, eh, nosotros hablamos de protocolos que son explotados. Por ejemplo, yo sé que tengo en la capa de aplicación, yo tengo un HTTP, tengo un HTTPS, y entonces nosotros ya sabemos qué exponemos por ahí. Em, yo sé que en la capa de presentación podría tener algunos protocolos en particular o en sesión, ¿verdad? En transporte, en red, en datos y la parte física, donde yo tengo capas de exposición de acuerdo a cada una de estas capas del modelo OSI. Estas están embebidas en la otra, en las capas que nosotros vimos, pero de acuerdo a cada una de esas, nosotros podemos explotar esas vulnerabilidades como tal por los protocolos o por los mecanismos de comunicación que estos abren, pues para poder nosotros hacer ciertas operaciones. Esto solo es más informativo. Y entonces aquí viene la parte interesante. Supongamos que a ustedes les dan este pequeño dibujito que está aquí y les dicen, bueno, empecemos a clasificar dónde va cada uno de estos, ¿verdad? Entonces me están dando aquí una arquitectura, eh, se podría decir, funcional o de solución, donde únicamente me están diciendo, tenemos una aplicación que está en una intranet, ¿verdad? Que puede ser vista desde un entorno web y mobile.
O sea que tengo una aplicación y tengo un sitio web. Em, Esto está protegido por un firewall. Me están dando que hay un servidor web, que hay un servidor de aplicaciones y que aquí hay servicios como tal. Y me están diciendo que hay una base de datos en Postgre. Todavía no me están diciendo aquí si esto está en nube, si esto está on-premise, si esto está montado en algo. Entonces, lo único que yo puedo hacer es empezar a decir qué va en cada uno de estos componentes. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar, vamos a ver si me deja colocar aquí, escribir. No lo voy a hacer acá. Me dicen si ay, si todavía ven la ventana, ya no la ven, ¿verdad? Ahí está. Listo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que en mi caso voy a hacer y luego ya les va a tocar a ustedes? ¿Dónde creen que iría la aplicación móvil? Pues la aplicación móvil va acá. Yo coloco aquí una app móvil. Luego dice que tengo una aplicación web. Entonces voy a colocar aquí una aplicación web, un sitio web. Vamos a colocar. Luego me dice que tengo una intranet, ¿verdad? Eso quiere decir que yo tengo aquí unos componentes de red, ¿verdad? Voy a decir por lo menos que tengo un router, tengo un switch, ¿verdad? Y también me dice que tengo un firewall. Esto lo voy a colocar dentro de los componentes de red. ¿Qué más me dice? Que tengo un servidor web. Entonces, un servidor web es un middleware. Servidor web. No me dice cuál es. Me dice que tengo un servidor de aplicaciones. Voy a colocarlo aquí. Aplicaciones. Y me dice que tengo servicios, porque estoy hablando de SOA. Entonces, estoy hablando de servicios. Y los servicios pasan como un tipo de aplicación. Y tengo también una base de datos. Entonces, aquí vamos a colocar servidor de base de datos. SQL. Aunque en algunos otros esto entra como middleware. ¿Ya? Entonces aquí lo único que me están dando es esto. No me están diciendo qué tipo de servidor, si es una LPAR, si es de algún otro equipo. No me están hablando del almacenamiento. No sé si esto está en la nube o no. Qué sistema operativo tampoco me está diciendo. Entonces yo aquí con esto lo único que puedo hacer es segregarlo, ¿verdad? Cada uno de estos. Entonces, este pequeño ejercicio lo vamos a hacer con ustedes, yo se los voy a colocar ahorita, pero no lo van a hacer con este. A ustedes sí ya se les va a dar si está en la nube, qué componente es, ¿verdad? Pero van a llenar lo que está. Entonces, este es para ustedes. Vamos a hacer lo mismo que yo hice aquí. Agarrar cada uno de sus componentes y colocarlos en cada uno de estos lugares, porque de acuerdo a cada uno de estos lugares, nosotros vamos a ver que el tema de exposición en temas de ciberseguridad, pues se ataca de una forma diferente, ¿verdad? No voy a hacer lo mismo para atacar esto que para llegar a un servidor web o un servidor de aplicaciones, ¿verdad? En componentes de red tengo esto y en base de datos tú ya me está diciendo, yo no puedo hacer, o sea, si yo ya sé eh, la versión como tal, pues para mí ya van a ver más adelante que va a ser más fácil pues atacarlo. Entonces cada una de estas capas tienen una razón de ser. Entonces en el caso de ustedes hay que clasificar esto. Ahora, ¿dónde lo van a hacer? Entonces ahorita les voy a colocar lo que nosotros vamos a estar trabajando. Creo que lo tenía por aquí.
Propuesta de seguridad. Aquí está. Entonces, en ese link que yo les compartí, voy a copiarles. Vamos a ver. Esto ya es individual. Segundo. Ok. Bueno, en ese yo voy a colocar esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo ya les puse el ejemplo que vieron ahí. Entonces, voy a colocarles esto que estaba ahí en clase. Y lo que tengo que hacer es empezar a colocar cada uno de sus componentes de acuerdo a la capa. Y esto, aquí ojo que no estoy diciendo, o sea, estas son las capas, sin decir si es SAS, PAS, IAS, CAS, cualquier otro. Solo necesitamos colocar dónde iría cada uno de estos componentes, que aquí sí ya nos están dando con tecnología de una vez, dónde iría cada uno de estos. Y les voy a poner el ejemplo que tenía yo antes, ¿verdad? Y el ejemplo que yo tenía aquí, lo voy a pasar, era este, ya lo ven, y era ir colocando los componentes. En este caso, a ver si me deja copiarlos. Ahí está, ¿verdad? Mm, Voy a tomar una foto de estos, que es más fácil. Ahí está. Entonces, el ejercicio es que ustedes pues van a clasificar lo otro. Ahora, ¿cómo? Aquí ya viene. Este es el mío, cópienlo y le van a colocar su nombre y van a empezar a clasificarlo. Yo quiero ver cómo lo clasifican ustedes, ¿verdad? Y luego ya lo vamos a hacer juntos. Entonces, cada componente hay que clasificarlo en la capa que corresponde. Agarran uno de estos, lo copian y le colocan su nombre. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, si a nosotros nos dijeran, miren, necesitamos que nos analicen el tema de la seguridad en esta arquitectura que nos acaban de dar. Lo primero que nosotros tenemos que ver es qué componentes, porque de acuerdo a cada componente de arquitectura podrá hacer la complejidad, la herramienta como tal, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cada componente. Entonces, le voy a empezar aquí. El primero, ¿verdad? Yo voy a decir, todavía no les voy a colocar, pero solo vamos a colocar aquí. Yo sé que tengo aquí un servidor de base de datos, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo aquí un servidor de base de datos. Servidor de base de datos. El primero, uno. Ese es el primero, ¿verdad? Luego le voy a poner uno. El segundo es un servidor de aplicaciones de Java que se llama Glassfish. Dos. Este es un servidor de aplicaciones de Java. De Java. Este es el número dos, ¿verdad? Entonces yo sé, por ejemplo, que tanto la base de datos como un servidor de aplicaciones de Java, o necesito implementarlo en un contenedor o necesito implementarlo en un sistema operativo, ¿verdad? Por ahí todavía estoy dando solo los componentes. Hay algo que yo tengo que tener en cuenta, que aquí me está diciendo que esto ¿dónde está? Esto está en la nube, ¿verdad? Aunque yo todavía no he dado la modalidad, pero sí tengo que saber que esto está en la nube, porque está en esta cajita. Luego, el otro componente es que aquí me dice que hay una aplicación y es una aplicación móvil que es para el perfil de administrador. Esta es una aplicación, este es el componente 3. Sí.
Luego tengo el otro componente que es el de la aplicación de usuario, ¿verdad? Esta es la del usuario final. ¿Cómo se llama? URG app. URG app. Y aquí también es URG app. Así se llama. ¿Qué otro componente tengo por acá? Me está diciendo que tengo Heroku con Node.js. Entonces, yo sé que Node.js es como decir un middleware para ejecutar aplicaciones en JavaScript como tal, pero estoy usando Heroku. Esto es como decir que tengo un contenedor, porque tengo la opción de Heroku con Node.js, que es como un contenedor, entonces lo voy a llamar aquí contenedor, ¿no? Y es junto, Heroku Node.js, del quinto. Y este, vamos a ponerlo aquí. Y ya yo tengo que saber qué es Cloud Messaging. Si yo no lo sé, lo voy a ir a revisar. Y si voy a revisar, me dice que es un servicio de mensajería para integración de notificaciones. Pero como no sé si es una aplicación, no sé si es un middleware, no sé si es un contenedor. Cuando yo voy a revisar ya el cómo funciona, me dice que es esto, mire, que lo que yo utilizo, lo que ejecuto es una API. Entonces, si es una API, la voy a colocar acá, que ahora creo que es gratis. Entonces yo ya sé que esto es una API, ya sé que esto es una app, ya sé que esto está en la nube, sé que esto también está en la nube, que es nube de Google, sé que está Heroku, Heroku es un contenedor. Entonces ya vi los componentes. ¿Cuántos componentes hay? Son 6. Entonces como yo ya sé cuáles son los componentes, entonces si se dan cuenta, eh, casi que todos están en la nube, ¿verdad? Heroku nube, Cloud Messaging nube, Azure está todo lo que está ahí arriba y las otras son aplicaciones. Pero ahorita no me están preguntando qué tipo, si es IaaS pasadas, todavía no. Entonces, como ya tengo esos componentes, yo empiezo a clasificarlos y aquí es donde ustedes van a hacer la clasificación y ya luego lo vamos a ir revisando. Yo lo voy a resolver de una vez por acá, ¿verdad? La idea es que para los que vean después la grabación, la idea es que ustedes clasifiquen estos, yo ya les di el chivo, y los puedan colocar acá. Yo sepa que es una aplicación, que va en data, que va en procesamiento, que va en middleware, sistema operativo, actualización, todo. Si se dan cuenta, cuando yo empiezo a ver esto y digo, bueno, un contenedor, ¿dónde va? La app, ¿dónde va? ¿Dónde va el servidor de base de datos? ¿Dónde va el servidor de aplicaciones? ¿Dónde va la app administrativa? ¿Dónde va esta API? ¿Verdad? Entonces, aquí tal vez es un poquito más fácil, pero si tuviéramos las otras capas, como los siete modelos de capas que les había enseñado, donde está CAS o en este caso los functions como servicio, ya tendría un sentido el tema de la utilidad de por qué segregarlo tanto. Entonces ahorita lo vamos a resolver y para mis estimados que van a ver la grabación, pues hay que ir clasificando esto y es lo que vamos a ir a entregar. ¿Qué es lo que ustedes van a entregar? Vamos a poner el ejemplo aquí de Jorge. Le van a tomar screenshot a esto. Ojo que hoy van a hacer varias actividades, pero esta, por ejemplo, es de la arquitectura, esta es la actividad uno. Le tomamos screenshot, le ponemos nuestro nombre y nuestro número de carnet y vamos a subir a la plataforma. Yo les voy a poner ahí un espacio para que ustedes lo suban y lo van a subir como PDF, ¿verdad? Por eso es que ustedes tienen su entorno aquí. Entonces ahorita lo vamos a ir a resolver de una vez y continuamos. Ok, bueno, entonces ahora sí, vámonos al tema que debíamos estar viendo ahorita. Listo. Creo que aquí tampoco se ve. Ok. Bueno, entonces,
Ya vimos un poquito así de recordatorio de arquitectura, las capas de arquitectura muy general, y ahí hicimos un pequeño ejercicio solo para ver por dónde estamos. Más adelante sí ya nos va a tocar hacer algo más, más detallado, con más componentes y clasificarlo de una mejor manera, ¿verdad? Y vamos a ir recordando un tema de por qué es tan importante enfocarnos en el tema de la ciberseguridad. Pues tenemos casos recientes, y voy a hablar recientes porque no ha pasado un año, ¿verdad? De lo que le pasó, por ejemplo, al Ministerio de Educación con un ataque de negación de servicio. En este caso, pues ellos no dieron mayor detalle, pero sí salió publicado. Esto fue el 30 de agosto del año pasado, ¿verdad? Otro caso muy conocido y muy sonado, ¿verdad? Fue el caso de la empresa de telecomunicaciones, el cual fue afectado en estos países, ¿verdad? Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y esto sí fue por un caso de ransomware. Tuvieron denegación de servicio, pero esto sí por eh, un ransomware de tipo Trigona, ¿verdad? Acá, pues sí se vieron comprometidos algunos servidores como tal, pero lo que más causó problema es un tema de redundancia entre los componentes. ¿Qué sucede? Ustedes siempre tienen que pensar en que no solo tienen una, o sea, en el camino feliz de que no me va a pasar nada, pero por lo menos tengo que tener una redundancia. Y cuando yo tenga esa redundancia puede ser que sea activo-activo o activo-pasivo, pero el activo-pasivo debería yo de actualizar el backup, pues debería estar con casi que con la última copia. Y aparte, pues yo debería de probar que esos sistemas, servidores, bases de datos, backups o lo que yo tenga replicado em, de forma activo-pasivo, pues al final sí funcione, ¿verdad? Acá ellos sí tenían sistemas de backup, sí tenían la infraestructura, pero no había sido probado, eh, pues en caso de, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la afectación? Afectación al usuario final, una afectación reputacional, aparte de lo que ellos perdieron, ¿verdad? Entonces tuvimos el caso muy sonado pues de Claro, esto fue del año pasado. El otro es otro ataque de ransomware, que acá a esta empresa la tuvo 6 semanas fuera, em, pero más como tal, esto empezó el 25 de noviembre del año pasado y finalizó el ataque a principios de este año. Esto es lo más sonado. A ellos lo que les afectó más era el tema de las actualizaciones en bolsa, porque calzan en bolsa. Entonces, obviamente eso tiene una repercusión financiera y reputacional como tal. ¿Y por qué casos? Por temas de ransomware. Luego vamos a ver lo tan sonado que es la inteligencia artificial en temas de los ciberataques, pero acá lo vamos a ver desde dos perspectivas. Por ejemplo, lo que tan sonado está con el tema de DeepSeek. em, pues con esto del aumento de querer utilizar esta plataforma y de expandirse, pues básicamente ellos mismos también tuvieron un ataque de negación de servicio dentro de su infraestructura, como dice aquí, con un tráfico masivo que provocó fallos en su funcionamiento, ¿verdad? Y lo que pues prácticamente lo que hizo fue no dejar que los usuarios que querían utilizar este tipo de sistema pues pudieran utilizarlo como tal, de negación de servicio. Eso es a la inteligencia artificial. Ahora es cómo vienen los ataques con la inteligencia artificial. Y aquí vemos que del lado de los hackers, pues es un poquito más fácil. Antes, si se recuerdan, cuando nosotros llevamos algún curso, nos capacitaban dentro de la empresa o nosotros capacitamos a los usuarios finales, les decíamos, miren, si viene un correo, revisen de que los ataques como vienen del Congo, de China, no sé, de la India, ¿verdad? Eh, Normalmente venían mal escritos, con falta de ortografía o con traducciones erróneas, ¿verdad? Em, y el contexto como que no era muy, muy real. Pero ahora con la inteligencia artificial, con un buen script, una buena solicitud, se puede armar un buen escenario para un tema le vamos a llamar aquí hacking ético, pero también puede servir para otra cosa.
¿verdad? Entonces, uno de las estadísticas que tiene el aumento de utilizar la inteligencia artificial para el tema de hacking, em, solo en Colombia en el 2023 se presentaron 41 millones de ataques de phishing utilizando inteligencia artificial y eso más o menos era un promedio de 112.000 amenazas al día. O sea, 112.000 amenazas para cualquier tipo de persona como tal. Entonces, ahorita lo vemos desde una perspectiva de los ataques que podemos hacer con la inteligencia artificial utilizando buen script también, pero lo vamos a llamar como hacking ético desde una perspectiva. Y ahora sí vamos a recordar conceptos nada más, ¿verdad? Y nos dicen que es un ciberataque. Pues básicamente es cualquier acceso no autorizado, pero cuando hablamos de ciberataque, estamos hablando de todo aquello que está en el ciberespacio y todo aquello que está expuesto dentro de Internet o que sale de la organización como tal. A eso le vamos a llamar ciberataque, que puede provocar bloqueos de datos, de procesos, pueden exigirnos un rescate, como el tema de utilizando ransomware, ¿verdad? También el tema de quitar información, o sea, que esto nos puede generar un daño reputacional, nos pueden robar información, pueden exponer información públicamente que es privada para la organización, ¿verdad? Puede detener y ejecutar procesos. En este caso, errores de funcionamiento de algo que debería de funcionar de una forma correcta o de negación de servicio, que es lo clásico que nosotros vamos a ver en esos tipos de ciberataques. Vamos a hablar un poco de qué es un ciberdelincuente, pues puede ser una persona o varias personas que lo que quieren es pues robar información o por lo menos acceder a un lugar donde no deberían de acceder, ¿verdad? Pueden atacar, puede ser también una entidad X y como dice acá, pueden estar en un lugar en la misma zona donde están haciendo el ataque o puede ser en regiones o continentes diferentes con el fin de causar daños. Y ahora, en palabras, que es la ciberseguridad, pues básicamente se recuerdan de este triángulo como tal, de la confidencialidad, de la integridad y de la disponibilidad. La confidencialidad es darle acceso únicamente a aquel que debería tener un rol correcto. La integridad es que a quien se le da ese acceso a esa información no debe de ser modificada como tal. eh, por eso habla del tema de la integridad y la disponibilidad es que tiene que estar disponible para todo momento. O sea, si hablamos de esto, confidencialidad, integridad y disponibilidad, y lo aplicamos ya a soluciones en sí, por ejemplo, a una banca virtual o em, a un sitio, por ejemplo, de un hospital, a un sitio principal del gobierno, ¿verdad? Y si tenemos que acceder, pues tiene que ser acceso solo para las personas que sí deben de tener ese acceso. No debe ser modificada esa información a quien pueda acceder y la disponibilidad debe estar de acuerdo a los SLAs como tal. Ahí abajo ustedes tienen las tres definiciones, ¿verdad? Y básicamente la ciberseguridad hace referencia a la tecnología, a los procesos y a esa capacitación que nosotros podemos dar a todo el entorno que está trabajando en una organización, ¿verdad? Para que podamos, se podría decir, proteger los sistemas, redes, programas, datos eh, de ciberataques que pueden causar daños o accesos no autorizados, porque sabemos que alguien puede ingresar y no puede hacer nada. O sea, y ustedes lo van a ver cuando vemos un poco de Google Hacking, pero van a poder ingresar, vieron, no vamos a hacer nada, pero al final tuvimos un acceso no autorizado. No debimos haber entrado o no se nos debió haber dejado entrar o no debieron dejar la puerta abierta, ¿verdad? Ahí entramos en un entorno de ciberseguridad. Luego vamos a hablar qué es un panorama de amenazas. Y entonces aquí dice, independientemente si una organización es grande o pequeña, aquí no importa, incluso si es solo personal, un panorama digital lo que hace es generar un ecosistema de diferentes puntos donde se nos puede atacar. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Veámoslo como que ustedes están en su casa y ustedes empiezan a decir dónde un ladrón puede entrar. Y ustedes pueden decir, ah, bueno, por la ventana
la ventana de la sala, por la ventana de la cocina, la puerta principal, el portón principal, eh, la puerta trasera. Entonces ustedes dicen, esos son los focos donde, o sea, esos son los puntos donde podría haber una amenaza, ¿verdad? Y ustedes dicen, el panorama de la amenaza es revisar todo ese entorno que obviamente les corresponde a ustedes. Así se ve en una organización y por eso cuando nosotros vemos las capas de arquitectura es por donde nosotros vamos a decir, por aquí se puede entrar, por aquí no se puede entrar, por aquí esto ya no es nuestra responsabilidad, esto sí es responsabilidad de, ¿verdad? Entonces nos dan aquí algunos ejemplos de cuáles pueden, dentro de un panorama de amenazas, cuáles pueden ser esos puntos de entrada por donde podríamos tener un ciberataque. Y nos dicen, bueno, por las cuentas de correo, por las cuentas de redes sociales, por los dispositivos móviles, por la infraestructura tecnológica de la organización, por los servicios de la nube o por las mismas personas. Aquí vamos a hacer yo les voy a dar un ejemplo, pero eso ustedes lo van a hacer. Y nos están pidiendo que coloquemos 3 puntos de entrada donde nuestra organización, y si no lo ven como su organización, por lo menos veanlo personal, si ustedes no trabajan, puede ser vulnerable para un ciberataque, ¿verdad? Reconociendo el panorama de amenazas. Yo les estoy colocando 3. Y yo digo, bueno, en mi organización a mí me pueden atacar o pueden atacar a la organización para un ciberataque por correo, por un gestor de contenido que tenemos público y por un sitio web, ¿verdad? El gestor de contenido lo utilizamos para conocimiento, se podría decir como que fuera una intranet, pero al final lo pueden acceder empleados de la organización, pero no es público para todos, pero el sitio web sí es público. Entonces, por ahí podrían ser 3 verticales. Ahora, ¿por qué yo pienso que el sitio web es uno? Porque resulta que lo tengo en una infraestructura que está en una DMZ y como no es solo el servicio, sino que estoy exponiendo hasta el servidor, pues por ahí puedo exponer yo un tema de que pueden hacerme un ciberataque si me hacen un escaneo del sitio como tal. El CMS, ¿por qué podría ser una vertical? Porque la administración está en Internet. Y el correo, pues porque puede entrar eso a mi organización. Esos son 3 puntos de ataque. Si ustedes ven esto, tenemos cuentas de correo. O sea, ¿dónde creen ustedes que puede tener esos puntos de ataque, de ciberataque que pueden llegar a su empresa o a ustedes mismos? Ahí tenemos algunos ejemplos. Yo coloqué 3. Entonces la idea es que esto lo vamos a colocar en la presentación que yo les estoy compartiendo en internet y voy a copiarlo por aquí y se los voy a pasar allá. Aquí está. Es el siguiente. Ok. Solo es que coloquen esos 3 ustedes. Nada más. No lo mío, sino lo que ustedes vean. 3 ejemplos así, bien básicos. Me voy a ir al sitio. Allá. Ok. Y les voy a colocar igual mi nombre. Ay, mi carne. Coloquen 3, ¿verdad? 3 puntos de entrada donde ustedes creen que pueden ser, su empresa puede ser víctima o por ahí les puede caer un hacker, por ahí les pueden hacer un ataque. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo encontré 3, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes pongan 3 cuadritos y digan en esos 3. Luego ya van a ver que esto se va a ir armando y va a ser un poquito más amplio. Y voy a colocar aquí el enunciado, que es listar 3 puntos de entrada donde su organización puede ser vulnerable para un ciberataque, bajo la perspectiva reconociendo el panorama de las amenazas.
3 ustedes nada más. Ahí tenemos un par de 2 minutos ahí para que lo coloquen. Bueno, después de que ustedes hayan colocado ahí sus 3 vectores de entrada, donde pueden ser vulnerables para algún ciberataque, ¿verdad? Ahora vamos a ver los vectores de ataque. Entonces, nos dice que un vector de ataque es un punto de entrada o una ruta para que un atacante obtenga acceso en el sistema. Prácticamente lo que ustedes ya colocaron ahí, solo que ahorita ya lo vamos a enfocar un poquito más a casos de uso en particular. Por ejemplo, yo puedo tener correo electrónico, puedo tener las redes sociales, puedo tener dispositivos extraíbles, puede ser cualquiera, ¿verdad? Los navegadores, los servicios en la nube, las mismas personas internas con accesos, los dispositivos que se conectan y el tema de la red inalámbrica. Esos pueden ser algunos, no son todos. Y vamos a ver algunos de los que nos dicen acá. Por ejemplo, tengo dispositivos extraíbles o medios extraíbles. Entonces aquí nos dan un caso de uso o un ejemplo de cómo podría ser un vector de ataque. Los atacantes pueden cargar código malintencionado en dispositivos USB que posteriormente se proporcionan a los usuarios como un obsequio gratuito o se dejan en espacios públicos para que alguien los encuentre. Cuando se conectan, se provoca el daño. Ese es uno. Otro, con el explorador. Los atacantes pueden usar sitios web malintencionados o extensiones del navegador para que los usuarios descarguen software malintencionado en sus dispositivos o cambien la configuración del explorador, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos bajarle los niveles de seguridad al navegador para que no utilice el TLS 1.2 y sino que utilice una categoría menor, ese es uno, ¿verdad? Se podrían generar scripts para poder hacerlos si es que tuviera permisos, ¿verdad? Pero para eso es importante manejar el tema de la seguridad en el navegador que se utiliza desde la perspectiva del usuario final. Entonces dice, a continuación el dispositivo puede verse comprometido, lo que proporciona un punto de entrada al sistema o a la red para otros tipos de ataques. Servicios en la nube. Un ejemplo, un atacante podría poner en peligro una cuenta. O sea, aquí no estamos hablando que la nube sea un peligro, aquí estamos hablando un caso de uso que puede ser que alguien tenga la cuenta de administrador para que tenga acceso, ¿verdad? A un servicio en la nube y pueda obtener control de todos los recursos, o sea, todo el compartimento de toda la infraestructura de un ambiente en particular, depende qué tipo de servicio de la nube tengamos contratado. O servicios accesibles para esa cuenta. También podría obtener acceso a otra cuenta, incluso con más permisos. Eso podría ser un caso. Este es un ejemplo nada más. Luego tengo agentes internos, que serían los insiders, que sería un empleado, podría convertirse en la víctima de un ciberdelincuente que lo suplanta como una persona de autoridad para obtener acceso no autorizado a un sistema. ¿Verdad? Ese podría ser algún otro vector de ataque. Entonces aquí volvemos otra vez al otro lado y nos dice, de los 3 puntos de entrada identificados, mencionen ejemplo de cómo podría hacerse ese escenario de ataque. O sea, ustedes colocaron correo, o sea, yo en este caso coloqué correos, gestor de contenido o un sitio web, pero aquí ya tengo que hacer el ejemplo de ese escenario de lo que podría suceder. Si el escenario que si el ejemplo que yo coloqué acá no encaja, entonces tengo que cambiar. Por ejemplo, en el correo, yo estoy diciendo que puede haber phishing. Y dice, enviar un correo al colaborador de la organización. O sea, esto es pensando cómo podría suceder en mi empresa. Con una amenaza que no pagó sus impuestos del ISR, que visite el siguiente sitio para resolver inmediatamente. Entonces le pongo el link del portal de la SAT, que sí se tiene acceso internamente. Y lo que aquí me interesa nada más es robarle las credenciales, ¿verdad? Este es uno. En el gestor de contenido, aquí estoy colocando que mediante Google Hacking, eso ustedes lo van a hacer también, vamos a identificar puntos de acceso libre en el sitio principal y conocer si está expuesto a algún CMS con vulnerabilidad conocida. Por ejemplo, que sea un WordPress y que nosotros podamos acceder al portal de administración o que dentro del archivo robots pues ya tengamos la URL expuesta en el dominio principal del sitio de la organización. Entonces, esto podría pasar.
Y en el sitio web, hacer un escaneo de vulnerabilidades conocidas en la aplicación o sitio web y, por ejemplo, que nos salga que podemos utilizar un Metasploit o alguna otra herramienta y una de las vulnerabilidades que tiene el servidor web como tal, donde está, sea eh, que tenga una vulnerabilidad de cross-site scripting almacenado. ¿A qué se refiere con eso? En un comentario. Es que a veces nosotros podemos, si el servidor no está configurado o no tenemos ese tipo de blindaje dentro de la capa de aplicación, por ejemplo, como un WAF, que eso lo podría evitar. em, Dentro de los navegadores, dentro del sitio web, si nosotros colocamos un espacio para ir ingresando comentarios, ahí se pueden ingresar o insertar códigos que puedan explotar el cross-sighting. En este caso, el cross-sighting scripting almacenado es inyectar código y que se almacene dentro del servidor web y que se pueda ejecutar luego con otras instrucciones, ¿verdad? Entonces, acá, eso es lo que yo coloqué como un ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes ahorita coloquen un ejemplo de un caso de exposición o de ataque como escenario de cada uno de esos puntos de entrada que ustedes identificaron. Si no encajan, cambien, ¿verdad? Y coloquen aquí su escenario. Estos son 3 escenarios. Entonces, eso lo tenemos que hacer ahorita en el otro lado. Para eso tenemos 10 minutos para trabajar. Igual esto me lo voy a llevar en el otro lado para que lo tengamos. Miren que si ustedes están haciendo esto de una vez, no van a tener tarea. Todavía no tenemos tarea. Esto es la tarea. Entonces, para los que se van a conectar, ya saben, tienen que, en la misma que habían colocado, van a ir complementando su escenario como tal, siempre ya colocando su nombre, su carnet, sus 3 puntos de acceso y los escenarios para cada uno de estas amenazas. O sea, continuar con la siguiente, le vamos por etapas. Luego hay algún concepto que se llama infracciones de seguridad. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues realmente es cualquier ataque que dé lugar a que alguien obtenga acceso no autorizado, ¿verdad? ¿A qué? A dispositivos, servicios, redes, a cualquier cosa. Es como que ustedes lleguen a un portal que estaba privado y que ustedes ya pues tengan ya de por sí solo llegar a esa URL que debería ser privada o al menos debería tener una limitación por IP, ¿verdad? Y no debería ser pública si es un sitio de administración, como el tema de la nube. em, ya de por sí ya tenemos una infracción de seguridad. Entonces aquí nos dice un ejemplo como, imaginemos que una infracción de seguridad es similar a un allanamiento, o sea, que un intruso o un atacante logra entrar a un edificio. Esto es a un dispositivo, a una aplicación o a una red. ¿Qué podemos tener aquí como ejemplos? Un ataque de ingeniería social podría ser un medio, un ataque al explorador en este caso, o ataque a las contraseñas, o sea, a poder tener acceso a las llaves para autenticarme si es que no tengo otros mecanismos de seguridad. Luego tenemos las infracciones de datos. Las infracciones de datos es, una cosa es que yo entre, ¿verdad? O ya tengo la URL o ingreso, pero no hago nada. Lo otro es que yo sí
tome información, robe información, a eso se va un poquito más a la infracción de datos. Luego vamos a hablar un poco de recordar temas, ¿verdad? Eso ustedes lo saben. ¿Qué es un malware? Pues básicamente es un software malintencionado. Lo que queremos es o extraer o hacer extracción de datos, robar información o por lo menos acceder a lugares donde no deberíamos de acceder, ¿verdad? Entonces, como dice aquí bien, es un fragmento de software que utilizan los ciberdelincuentes para infectar a los sistemas y pues hacer acciones dañinas. ¿Qué normalmente tenemos que evaluar nosotros del malware? Que tiene dos componentes principales. Uno es el mecanismo de propagación, que ya va a ser muy conocido, y el tema de carga. Son dos formas o dos mecanismos o componentes que normalmente tiene un malware para poder funcionar. Y aquí vamos a ver de los dos cuáles son esos mecanismos de propagación. Y aquí ya vamos a ver la clasificación. Una es los virus, los gusanos y los troyanos, que saben que hay un montón de estos. Si nosotros vamos a ver virus, hay diferentes tipos de virus, nos va a servir para qué, depende qué fin nosotros querramos hacer y dónde lo vamos a utilizar. Los gusanos y los troyanos. Hay una diferencia entre cada uno de ellos. Como dice acá, es la forma en que el malware se propaga entre uno o varios sistemas, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos nada más, no significa que sean todos. Y ya vamos a ver cada uno. Aunque aquí no se ve bien la presentación, pero realmente acá hablamos de un virus. Un virus depende de la interacción del usuario. O sea, necesita que se le dé clic, necesita que se descargue, ¿verdad? Necesita una interacción. Aquí no se ve en la presentación, pero ya les voy a enseñar. Entonces, acá nos dan el ejemplo de alguien que deja una USB tirada, por ejemplo, y ese tiene unas fotos y cuando este viene lo coloca y le da doble clic a la foto, puede ser que tenga un virus que se ejecute, ¿verdad? Atrás puede tener otro conjunto de elementos, por ejemplo, ya vamos a ver que pueden ser complementarios, por ejemplo, con un troyano, como un keylogger, que puede instalarse y puede empezar a mandar información de todo lo que estemos typeando dentro en este caso, del dispositivo. Tenemos el tema de los gusanos. A diferencia del virus, un gusano no necesita ninguna acción del usuario. Una vez ingresa, ya puede empezar a ejecutar. Eh, ¿Qué puede causar un gusano? ¿Verdad? Es que puede encontrar vulnerabilidades dentro del sistema y explotarlo y se puede propagar dentro de toda la red como tal. Aquí nos da un ejemplo. Un gusano podría infectar un dispositivo, aprovechar una vulnerabilidad en una aplicación que se ejecuta en él. El gusano se puede propagar por otros dispositivos en la misma red y en otras redes conectadas. ¿Por qué? Porque no necesita de una acción del usuario, a diferencia de un virus. El troyano, en el contexto de la ciberseguridad, es un tipo de malware que pretende tener un comportamiento de un software original. O sea, como yo les decía, el ejemplo de la foto, yo la quiero ver, ¿verdad? Pero si a veces no me doy cuenta que dice .exe o dice .png, pero detrás de eso viene, porque se pueden hacer mediante script, eh, enmascarar. Entonces, por ejemplo, dice, cuando un usuario instala el programa, por ejemplo, nosotros venimos y descargamos un instalador, pero atrás de eso estamos instalando otra cosa, ¿verdad? Hay script que nosotros lo podemos hacer mediante operaciones de DOS para poder enmascararlo, ¿verdad? Puede pretender que funcione como se anuncia, pero el programa también realiza otras funciones malintencionadas como robar información. Normalmente esos se conectan están conectados a un servidor para poder enviar información o ejecutar algunas acciones, depende de qué tipo de troyano sea, ¿verdad? Por ejemplo, el que yo les mencionaba de Keylogger, hay un Keylogger que se llama Ardamax, que lo que hace es revisar todo lo que nosotros podamos typear o ver, ¿verdad? Toma screenshot también y los envía mediante un servidor de FTP toda la información que se está haciendo en ese momento. Obviamente ahí es que tendríamos que tener, el usuario tiene que tener internet, tendría que estar muy abierto para que eso se pueda ejecutar, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Ahora, ¿qué es una carga? Vimos primero los medios o los mecanismos.
y estos ya son la carga. Y entre estos es la acción, como dice acá, de realizar un fragmento de malware en un dispositivo o un sistema infectado. ¿Cuáles son de los malware? ¿Cuáles son las cargas que existen? Tenemos el ransomware, el spyware, las puertas traseras y la red, en este caso las botnets. El ransomware, como bien lo conocemos, lo que hace es un tipo de carga que bloquea el sistema y lo que normalmente hace es pedir un tema de rescate. Normalmente, no significa que siempre sea así. Otros lo único que quieren es bloquear y no quieren, o sea, lo que necesitan es que ya no se pueda utilizar la información o borrarla, pero no piden rescate. Otros quieren robar información y otros lo que uno único que hacen es emular que son un ransomware, pero lo único que hacen es si llegan al sistema, no hacen nada y lo único que ponen es eh, es como un fake, se podría decir, ¿verdad? Aquí nos dan como un ejemplo de cómo podría ser una exposición a un ransomware. Ya vimos el caso de Claro, ¿verdad? Aquí dice que supongamos que hay una vulnerabilidad no identificada en una red de dispositivos conectados. Un ciberdelincuente puede aprovechar esto para acceder a todos los archivos de esa red y cifrarlos después y luego pedir un rescate a cambio de descifrar los archivos. Podría amenazar con quitarlos todos si el rescate no es pagado o no se hace en la fecha establecida. Ese podría ser un ejemplo de ransomware. Ojo que aquí solo estamos viendo de forma muy general, o sea, tendríamos que ver la arquitectura, qué funciona, dónde se ejecuta, ¿verdad? Qué protocolos, qué necesita para que esto funcione, porque aquí lo estamos viendo como en el camino feliz que todo está abierto para que se pueda ejecutar. Luego tenemos los spyware, que es un tipo de carga que espía un dispositivo o sistema. Por ejemplo, el malware puede instalar software de examen de teclado, o sea, en este caso como que fuera un keylogger, ¿verdad? Recopila los detalles de contraseñas y los transmite de forma directa al o asíncrona al atacante, ¿verdad? Sin que el usuario lo sepa. Luego tenemos las puertas traseras o el backdoor, que es otro tipo de carga que permite que el ciberdelincuente aproveche una vulnerabilidad en un sistema. Estos son los más comunes. Por ahí yo vi algunos ejemplos de ustedes, por aquí van a ir la mayoría, ¿verdad? O un sistema o un dispositivo para aludir o pasarnos las medidas de seguridad existentes y causar daños. Un ejemplo es, imagine que un ciberdelincuente se infiltra en una empresa de desarrollo de software y deja algún código que le permite realizar ataques. Esto se convierte en una puerta trasera que el ciberdelincuente podría usar para piratear la aplicación. El dispositivo es el que se ejecuta incluso las redes y los sistemas de la organización y los clientes. ¿Verdad? Yo recuerdo de un caso que, bueno, es real, ¿verdad? De alguien que trabajó tenía acceso a los ambientes de desarrollo y lo que hizo fue empezar a colocarlos como máquinas de cripto, ¿verdad? Y empezó a minar, y empezó a minar, se fue de la empresa y tú, o sea, ya cuando lo despidieron, después se dieron cuenta que él utilizaba los ambientes de desarrollo para minar, ¿verdad? Eso también es utilizar puertas traseras después de cierto tiempo. Y luego tenemos otro tipo de carga que es la red de botnets, que realmente lo que hace es utilizar diferentes dispositivos, utilizar los recursos, infectarlos, ¿verdad? Para que puedan ejecutar tareas remotas para determinado fin. Por ejemplo, una red de botnets para el tema de la mina de cripto podría ser uno. Y aquí nos dice, en este caso, el malware conecta un dispositivo a una red de botnets que consume la potencia informática del dispositivo para extraer o generar criptomonedas. Es posible que un usuario observe que su equipo se ejecuta más lento de lo normal y que empeora con los días. Solo es un ejemplo y estamos viendo los diferentes tipos de cargas que puede tener un malware para poder ejecutarse. Y entonces aquí, para complementar lo que hemos visto ya colocamos los puntos, ¿verdad? Las puertas de entrada o puntos de entrada donde podemos ser atacados y el escenario, pero aquí nos dice, puede modificar el escenario de ataque de acuerdo con el malware, carga o mecanismo de propagación, ¿verdad? Entonces yo digo, una botnet ¿qué es? Es una carga. Una puerta trasera es una carga. Un troyano es un mecanismo de propagación. Entonces yo puedo elegir entre un mecanismo de propagación o una carga
del malware de acuerdo al escenario. Entonces, por ejemplo, en este que yo coloqué en un correo que puede ser atacado por phishing, enviar un correo al colaborador de la organización con una amenaza que no pague sus impuestos de ISR que visite el siguiente sitio, yo no lo voy a cambiar. Lo que sí puedo hacer es que cuando él le dé clic al sitio, aquí en vez de que, o sea, que él venga y se vaya a otro sitio y le robe las credenciales, tal vez lo que puedo hacer es que descargue un archivo donde está la notificación, ¿verdad? Y que se descargue el troyano. Se descarga un PDF, pero detrás de eso viene un troyano, ¿verdad? Entonces me toca modificar este escenario, ¿verdad? Porque aquí dice que visite el siguiente sitio o link para resolver. Aquí sería que descargue el archivo para que descargue el troyano. Dispositivo. Dejar una USB con etiqueta de confidencial. Yo antes no tenía esto y lo cambié a un dispositivo. Dejar una USB con una etiqueta de confidencial dentro de esta hay archivos comunes infectados con un exploit DSMB, ¿verdad? Este es un protocolo que normalmente está en los sistemas operativos de Microsoft para eh, el tema de cargas masivas y dirigido a máquinas de usuarios en una red. Esto es para una botnet, ¿verdad? Esto es una carga, es un botnet. Luego tengo el sitio web, escaneo de vulnerabilidades conocidas. Esto no lo cambié. Y lo único que estoy viendo es que si me deja hacer este cross-site scripting almacenado, prácticamente es una puerta trasera, es una vulnerabilidad que tiene el servidor web, ¿verdad? Y el sitio web como tal, para que yo pueda pues hacer este ataque. Prácticamente me toca modificar estos dos y aquí lo único que tengo que colocar es o un mecanismo de propagación o una carga que complemente el escenario de ataque de acuerdo al punto de entrada que yo haya identificado. Si se dan cuenta, yo aquí tenía un gestor de contenido. Mejor lo cambié porque para lo que yo quería probar, yo quería colocar un mecanismo de carga y que fuera un dispositivo, entonces me tocó cambiar el escenario. Si ustedes no necesitan cambiarlo, está bien, pero sí, eso tiene que ir de acorde al escenario que ustedes tengan y de acorde al punto de entrada. Y eso es lo último que nosotros vamos a terminar por acá, ¿verdad? Tenemos ahí otros 5 minutos para hacerlo, ¿verdad? O 10 minutos para hacerlo. Y ya con esto casi que terminamos la clase. Entonces ahí les voy a dar espacio. Y la idea es que si terminamos esto, pues yo les voy a dar ahí el espacio en Canvas para que lo puedan subir. em, y con eso no tendrían más tarea, más los que no están hoy, pues tendrían que subirlo después. No sé si hasta acá tienen alguna duda. Me voy a ir otra vez al... ¿Todo claro? Voy a ir otra vez al sitio.